Ulises dice, la posición antálgica maometana es típico de pancreatitis aguda, ¿no? Eso nos enseñan desde kinder, ¿no? Pancreatitis aguda. Pancreatitis crónica no. Colecistitis aguda tampoco. Colecistitis crónica menos. La posición antálgica maometana es típica de pancreatitis aguda. Pregunta 2. El signo de Murphy que se obtiene al hacer presión sobre la fosa ilíaca derecha es típico de apendicitis, colecistitis, pancreatitis, peritonitis, ninguna de las anteriores. Respuesta, ninguna de las anteriores, pues, ¿no? Porque el signo de Murphy es para colecistitis aguda y se hace en el cuadrante superior derecho, no en la fosa ilíaca derecha. Que acá, no, ninguna de las anteriores. Una de las siguientes alternativas no corresponde a la triada clínica de colestasis. ¿Cuál es la triada clínica de colestasis? Ictericia, coluria y acolia, ¿cierto? Ictericia, coluria y acolia. Lo que no corresponde es fiebre. Perfecto. Simple. Correlacione los signos y síntomas con la patología. A ver, la triada de Charcot va con colangitis aguda. La triada de Beck, ¿con qué va? Con taponamiento cardíaco. ¿Ok? La triada de Rigler, con ileo biliar. ¿En qué consiste la triada de Rigler? Imagino que van a repasar, leer, porque eso va a venir después. Vesículo en porcelana, con enema de páncreas. ¿Es? 5. Pregunta 5. La patología quirúrgica más frecuente es apendicitis aguda. Aquí en la Conchinchina y donde ustedes quieran, lo más frecuente es apendicitis aguda. ¿En qué posición debe estar un paciente con sospecha de obstrucción intestinal cuando se está obteniendo su radiografía simple de abdomen? ¿Cuál es la posición ideal? Ustedes han llevado diagnóstico por imágenes. ¿Cuáles son las indicaciones de radiografía de abdomen, radiografía de tórax, ¿no? En la de abdomen, ¿cuál es la posición ideal? De estación, ¿cierto? Cierto, eso no hay discusión. ¿En qué posición debe estar el paciente con sospecha de obstrucción intestinal cuando se está obteniendo su tomografía de abdomen con contraste? El cúbito ventral, bueno, no hay ningún tomógrafo que te tome en posición de sedestación o bipedestación. Casos raros en decúbito, o sea, casos raros. La posición ideal de cúbito ventral. Práctico. Paciente en su primer día de posoperado de una laparotomía por apendicitis aguda complicada. Presente en su radiografía de abdomen neumoperitoneo. La presencia de neumoperitoneo en este paciente es un indicador de perforación intestinal, perforación gástrica, perforación de colon, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Qué dice? Paciente en su primer día posoperado. Está en su primer día posoperado. Le han hecho una laparotomía, le han hecho una incisión en la cual han abierto el abdomen. Laparotomía, laparoabdomen, tomía, corte, corte del abdomen. Entonces, ese neumoperitoneo es el neumoperitoneo normal que se obtiene en los primeros 5 a 7 días después de una laparotomía. O sea, no es perforación de ningún intestino. Paciente adulto mayor viene a la emergencia con dolor abdominal súbito. Al examen físico se evidencia matidez en mi abdomen inferior. Lo más probable es, adulto mayor, una persona por encima de los 65 años, viene a la emergencia con dolor abdominal súbito. O sea, un dolor de inicio brusco, súbito, repentino. El examen físico se evidencia matidez en mi abdomen inferior. Cuando hablan de matidez, hablan de colección líquida o sólida, ¿cierto? En mi abdomen superior, líquido sólido, ¿qué puede haber? Globo vesical, simple. Ascitis es matidez desplazable, ¿cierto? Volvulus sigmoides, timpanismo, peritonitis aguda, abdomen en tabla, dolor, peritonismo. En relación a la cirugía basada en evidencia. ¿Qué quiere decir sensibilidad? Sensibilidad se refiere al porcentaje de test positivos entre los pacientes enfermos. Especificidad, porcentaje de test negativo entre los pacientes sanos. Valor predictivo positivo, paciente con test positivo que realmente está enfermo. Valor predictivo negativo, paciente con test negativo que realmente está sano. ¿Okay? Y la pregunta 11. Actualmente usted está realizando su internado médico en el servicio de cirugía e ingresa a una paciente diabética de 54 años para una colectomía derecha. ¿Cuál será la estructura de su historia clínica? La historia clínica tiene una misma
estructura aquí en la Conchinchina y donde les dé la gana. La historia clínica es única. La historia clínica es única para pediatría, geriatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, neonatología o para cualquier área de la medicina. La historia clínica es única y tiene partes definidas. Entonces, ¿cuáles son esas partes? Ectoscopía, anamnesis, examen físico, diagnóstico y tratamiento. Punto. Lo demás es chiste. Ustedes ya están como 2 años, más de 2 años con este ajetreo, así que eso lo deben saber al dedillo. Entonces, como ven, es un examen fácil, relativamente fácil, sencillo. Entonces, ahora tengo que ver cómo están en sus notas. Sí, doctor, se ve. Sí se ve. Muy bien, muchachos. Muy bien, entonces empezaremos a ver con sus colegas. Su colega Dan y Lázaro. Bien, entonces, la primera parte es hablar un poco sobre cirugía basada en evidencia, ¿no? Ustedes ya han entrado a esta ola, a esta moda en la cual nuestra conducta clínica, nuestra conducta quirúrgica se basa o se está midiendo en función a lo que existe, en función a los resultados que se tiene respecto a el modo de actuar ante determinada patología. En cristiano tenemos ciertas directrices, parámetros para tratar ciertas enfermedades, para manejar ciertas patologías. No son absolutas, obviamente, pero sí son al menos, nos sirven de guía. Por eso existen las guías de práctica clínica, por eso existe las normas técnicas, ¿no? Entonces, en función a eso, nosotros tenemos que hablar sobre cirugía basada en evidencia esta oportunidad. Pues como verán, básicamente si han revisado el sílabo, la estructura del sílabo está orientada al aspecto quirúrgico en general y después se orienta a la patología básicamente del tracto gastrointestinal, que hablando en términos estadísticos representa casi del 40 a 45% de toda la patología quirúrgica que se maneja en general, ¿no? En general. Entonces, el arte nuestro es empezar a disecar, identificar todas las estructuras, ¿no? ¿Okay? Entonces, cirugía basada en evidencias. Ustedes han de haber escuchado que a partir de la década del 90 del siglo pasado, 1990, muchos habrán estado en un proyecto, habrán nacido o de repente estarían en pleno proceso de planificación. En los inicios de los 90 del siglo pasado empieza una ola, que es la medicina basada en evidencia. Hay 2 personas representativas, señor doctor Sacker y Guyán, quienes han desarrollado toda esta moda, toda esta ola que se llama medicina basada en evidencias. ¿Qué fin? Con el fin de poner al servicio de los pacientes la mejor decisión al momento de tratar la patología. También han de haber escuchado las famosas revisiones Cochrane, ¿no? Que nacen de este colega médico escocés, señor Archibald Cochrane, quien postuló, trabajó y generó toda esta base de información, ¿no? Entonces, medicina basada en evidencias. Muchas veces esto lo hemos traducido pues del anglosajón, ¿no? De la lengua inglesa. En general, ¿esto a dónde nos lleva? A que tenemos que tener una basada en pruebas. Estamos hablando de la medicina en general, ¿eh? O sea, por todas las áreas, neonatología, pediatría, geriatría, medicina interna, con sus diversas ramas, habidas y por haber. Entonces, ahora esto hay que trasladarlo a la cirugía basada en pruebas, cirugía basada en la evidencia. ¿Existe la cirugía basada en la evidencia? Claro que existe. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina y la cirugía? Ustedes han visto hasta ahora ya todas las áreas clínicas de la medicina, llámese cardiología, neumología, nefrología,
incluso han ido hasta geriatría, entiendo, dermatología, ¿no? Todas esas son especialidades clínicas. ¿Por qué son clínicas? Porque básicamente tratan al paciente en función a la sintomatología. En cambio, las áreas quirúrgicas tratan al paciente en función a la sintomatología y en función al intervencionismo, porque todas las áreas quirúrgicas tienen que intervenir al paciente, directamente interactúan, tienen que tener contacto más estrecho, un contacto físico, a diferencia de la medicina clínica, de las especialidades clínicas, que su contacto es básicamente holístico, ¿no? O sea, en el sentido de que no hay mucho intervencionismo, salvo cuestiones puntuales, pero en general es eso. Entonces, en cirugía, ¿tenemos que basarnos en la evidencia? Obviamente que sí, pero la diferencia, tienes diferencias puntuales. Es diferente, por ejemplo, ustedes ponen 10 cardiólogos a leer, qué sé yo, electrocardiogramas, a leer cardiogramas y probablemente el 90% de los cardiólogos tenga un mismo raciocinio, tenga un mismo resultado. Del otro lado, ustedes ponen a 10 cirujanos para que realicen determinada, por ejemplo, una anastomosis intestinal y el resultado va a ser bastante divergente. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudios. ¿Por qué? Porque la cirugía, al margen de tener conocimiento de la medicina, tiene que tener una habilidad manual, una habilidad eh, para la realización de procedimientos, ¿no? Ejemplo puntual, por ejemplo, por eso es que a los cirujanos nos llaman los artesanos de la medicina. Y no es ajeno a la realidad, porque el ser artesano implica el tener cierto arte al momento de desarrollar una actividad. En este caso, por ejemplo, nuestros artesanos, los que hacen mates burilados. Si ustedes van acá a Cochas, hay un montón de fábricas, familias que se dedican a hacer los mates burilados. Pero si ustedes sacan de cada familia a un representante, pónganle, van a ver que así les dan ustedes un mate burilado y le dan las mismas herramientas, muchos de ellos van a entregar trabajos diferentes. ¿Por qué? Porque al hacer el diseño, mucho arte manual, lo que está estrechamente relacionado a la cirugía. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Entonces, en cirugía, tanto en medicina, para yo escoger la mejor decisión, o tomar, perdón, la mejor decisión para mi paciente, tengo que valorar 3 factores puntuales. Uno, el estado de la evidencia, el estado de la investigación, o sea, ¿qué se sabe hasta ahora? Obviamente, lo que se sabía hace 50 años respecto, por ejemplo, al asma, es diferente a lo que sabemos ahora. Y en cirugía igual. Lo que sabíamos hace 30 años respecto al cáncer de hígado o al hepatocarcinoma, ¿sí?, es diferente. Entonces, el estado de la evidencia va cambiando conforme los tiempos. También va cambiando las opciones del paciente, ¿no? Mucho se ha trabajado en estos últimos años sobre la autonomía del paciente, sobre la voluntad del paciente. Tienes un paciente con hepatocarcinoma, por ejemplo, que la solución en este caso es operarlo, pero el riesgo de operarlo es que termine con una insuficiencia hepática y pueda requerir posteriormente de un trasplante renal. Entonces hace que el paciente, perdón, un trasplante hepático, hace que el paciente valore y sopese sus opciones. Porque primero te puede decir, pero ¿de qué me sirve si me voy a operar ahora? Me van a prolongar la vida un par de años más, pero igual voy a requerir el trasplante hepático. Y si no consigo un donante compatible, pues igual. Entonces el paciente puede escoger y decir, no, por más que me den una opción de vida, si al final el resultado va a ser requerir otra cirugía y tal vez otra cirugía, depender de inmunosupresores, de repente el paciente, por más que tú le ofrezcas la mejor salida, no va a querer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es respetar la voluntad también del paciente. Claro, no un paciente en pleno uso de la razón. Y segundo, hay que valorar el estado clínico
y en qué entorno nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es el estado clínico del paciente? Entonces, cuando hay una conjunción de estas variables, es donde empieza a tallar la experiencia clínica y es donde empieza a tallar el modelo de tomar decisiones en función a la evidencia. Hablábamos que el doctor Hackett decía, ¿no?, que evidencia basada, la medicina basada en la evidencia, qué es y qué no es, ¿no? Entonces, el concepto que hasta hoy perdura es sencillo. La medicina basada en evidencias es la integración de la experiencia clínica individual y la mejor evidencia externa, ¿no? La medicina basada en la evidencia es la integración entre tu experiencia como profesional de la salud y la evidencia que está fuera de tu entorno, ¿no? Obviamente, esta evidencia tiene que haber sido filtrada, valorada y comprobada también, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que debemos que tener claro nosotros, no solo para cirugía, sino para toda la ciencia médica. Hoy estamos en esa moda de medicina basada en evidencia. O sea, mi conducta clínica basada en la mejor información que yo dispongo. ¿Ok? Entonces, la evidencia clínica externa informa, ¿no? O sea, revisan sus papers, sus consensos, sus metaanálisis, toda esa evidencia clínica es para informarse. Pero ojo, jamás puede reemplazar la experiencia y habilidad clínica personal, porque es diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes cuando ven metaanálisis de Europa, de Estados Unidos, allá disponen de diferentes drogas, disponen de diferentes recursos, y eso cuando uno lo quisiera extrapolar a nuestra realidad es, no tenemos un estado de salubridad deplorable, no tenemos buenos... Uh, un buen nivel de atención primaria, donde se hace un adecuado screening, no tenemos una población informada, ¿no? Estamos hablando de porcentajes. Entonces, evidencia que nosotros podemos recoger en forma textual o de la revisión de información, no puede reemplazar la experiencia que uno adquiere en tu comunidad, en el lugar donde estás trabajando y con tus recursos, obviamente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener también presente. O sea, no es que toda la información sea válida, hay que saberla filtrar y aplicarla a nuestra realidad. Entonces, entendamos como medicina basada en evidencias el uso consciente, juicioso y explícito de la mejor evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en otros lugares y que lo puedo yo replicar dependiendo de mi realidad? Porque yo tengo que tomar la mejor decisión para mi paciente en función a la evidencia y en función a mi realidad. ¿Sí? Entonces, para nosotros analizar la mejor evidencia, existen pues varias fuentes, múltiples fuentes, ¿no? A la cabeza todos, entiendo yo que todos habrán revisado el Cochrane, todos han de haber revisado el PubMed, por ejemplo, particularmente cuando yo busco información, tengo que entrar al PubMed, pero sobre todo a escenarios clínicos, porque en el PubMed ustedes van a ver investigación a todo nivel, investigación genética, investigación experimental, hay toda esa información, sí, pero ¿qué es lo que realmente me interesa a mí? Como cirujano me interesa aquella investigación que tiene aplicación clínica, que responde a tratamientos puntuales. Por eso es que yo cuando busco siempre empiezo a buscar por clinical queries. El UpToDate es otra fuente de información bastante concreta, concisa. Como ustedes habrán visto en el aula virtual, en el Blackboard, gran parte de la información está en función al UpToDate. Y ahí está las referencias. Particularmente me gusta mucho el UpToDate, información actual. Entonces, ustedes recordarán, pues, ¿no?, que desde la historia, la primera información que quedó impresa son las tablas, nos dice la historia, ¿no?, para los que somos cristianos, católicos, creyentes y no practicantes, ¿no?, tenemos la certeza de que los primeros registros de normas, de guías, están registradas, pues, en lo que fue las tablas de las leyes
del Señor, o del Dios en el cual creemos. ¿Okay? Entonces, hoy estamos viendo la cuarta revolución industrial, caracterizada por tiempos inestables, donde todo cambia. ¿Y qué es lo particular de toda esta revolución industrial? Es que la transmisión y el almacenamiento del conocimiento se ha hecho tan rápida, tan masiva, tan abrumadora, que a veces no podemos ni siquiera ordenar esa información y a veces nos perdemos, ¿no? Ustedes recordarán que desde que se inventó la imprenta en 1435, han pasado con más de casi medias 500 años hasta que se inventen las tablets y los libros electrónicos en el 2007. O sea, han pasado 500 años para que de esto que se tenía, por ejemplo, la Biblia, el primer libro que se ha impreso, han pasado 500 años para tener el primer libro electrónico en el 2007. Obvio que en el 2000 ya habían, bueno, pero han pasado 500 años para tener este libro acá en esta tablet y en todas las versiones. Y han tenido que pasar menos de 5 años para que toda la información del mundo esté en la nube. Miren cómo ha sido de brutal la revolución, en este caso la revolución de la información, de la tecnología, y sobre todo el acercarnos y poner a disposición esta información abrumadora. ¿No? Y ni qué decir de las redes sociales, ¿no? Que en menos de 5 años se han apoderado del mundo. A través de las redes sociales uno comparte información a diestra y siniestra. Entonces, en todo este escenario donde la información es un mundo, para nosotros que estamos estudiando el entorno quirúrgico o las patologías quirúrgicas, ¿cuál es la recomendación? Puntualmente es esto. Ustedes van a encontrar un montón de esquemas metodológicos. A mí me gusta este, en el cual te dice que de todos los estudios que tenemos a disposición, existe una pirámide en función a la cual debemos nosotros valorar la calidad y la validez de la información. Porque es diferente que una serie de casos y controles respecto a, no sé, a la colecistitis aguda, por ejemplo, las conclusiones que yo pueda tener en un estudio de caso y control, a las conclusiones que yo pueda tener en las revisiones sistemáticas. ¿A quién tengo que dar mayor validez? A las revisiones sistemáticas. A diferencia de los casos control. ¿Por qué? Porque los casos controles tienen ciertas particularidades variables que no se manejan dentro de las revisiones sistemáticas, perdón. ¿Okay? Entonces, ¿y qué es lo otro importante que les dejo como mensaje? Por ejemplo, la opinión de expertos. Si bien es cierto, mi experiencia clínica es importante al momento de tomar decisiones, pero ¿qué pasa si yo soy un animal, una bestia, un burro, que me sacaba 0,5 en los exámenes, pasaba mis exámenes plagiando, haciendo trampa? O sea, ¿qué clase de experiencia voy a tener yo? O sea, voy a llegar igual a hacer especialidad, todo. Entonces, ¿qué clase de experiencia voy a tener yo si siempre he pasado haciendo trampa? Entonces, mi experiencia es bastante subjetiva ahí. Ahora, alguien puede haberse esforzado demasiado, puede haber procurado aprobar siempre, ser honesto con uno mismo, pasar los exámenes estudiando, sin plagiar, mirándote al espejo y diciendo, a ver, ¿sé esto? ¿No sé esto? Pero igual, o sea, estás al nivel de la opinión de expertos. Es bastante subjetivo, ¿no? Porque ustedes cuando van al médico van a decirle, tú no sabes cuál ha sido su historial, si este ha sido un borracho, no estudiaba nada, o este médico se sacaba no sé, se quemaba las pestañas literalmente, revisaba, estudiaba, leía. ¿Okay? No sabes, cuando tú vas a la atención médica no sabes ante qué tipo de médico estás. Por eso es que la opinión del experto es bastante subjetiva. ¿A quién llamamos nosotros expertos? Generalmente los expertos están catalogados por las instituciones académicas, llámese la universidad, las sociedades científicas, ¿no? La sociedad científica o la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Peruana de Medicina Interna, la Academia Peruana de Medicina, ¿no? Por ejemplo, la Academia Peruana de Medicina hace distinción honorífica al doctor Lázaro Mendoza por su contribución con la patología degenerativa
la articulación coxofemoral en los pobladores altoandinos. No, entonces el doctor Lázaro Mendoza es un experto. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad lo está reconociendo. Pero como validez científica, esa opinión de experto, ¿dónde está? Está pues, o sea, no tiene mucha validez. Tendrá validez acá, en esta realidad, sí, pero para el entorno científico no tiene mucha validez. Bien, entonces la calidad de evidencia se va viendo en función a cuánto aporta en la toma de decisiones cada uno de estos estudios o cada uno de estos entornos. Entonces, para nosotros, la mejor calidad de evidencia se ve reflejada en las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, un experto obviamente va a escribir y mientras escriba, publique, pues va a hacerse cada vez más conocido. Por eso es importante de la publicación científica. O sea, de nada me sirve ser un experto si no publico, no hago nada. ¿A dónde queremos llegar? A que, por ejemplo, la calidad de evidencia la vamos a medir con las revisiones sistemáticas. ¿Sí? Recuerden que esta primera base es información que no se filtra. O sea, puede publicar Pepito, Juancito, todo el mundo puede publicar cualquier cosa. Pero de ahí a que tenga validez científica, tiene que pasar por ciertos filtros, ciertas revisiones. ¿Ok? Entonces, ¿dónde queda la opinión que yo les pueda dar? En el submundo, en el inframundo. ¿Por qué? Porque el doctor Ospina no es ningún experto. El doctor Ospina ha llegado a ser cirujano, se saca la mugre, ok, eso, ya, ok. Pero de ahí a que la opinión del doctor Ospina tenga cierta validez, cierto peso en la toma de decisiones clínicas, habría que valorarlo, ¿no? Salvo siempre y cuando las decisiones que tome el doctor Ospina estén sustentadas, ratificadas en información verificable, ¿no? O sea, si mis decisiones como cirujano están centradas, están fundamentadas en lo que se hace a nivel mundial, no es lo que yo hago nada más, sino lo que hace el mundo o el entorno quirúrgico. Dicho, hecho y esto, o sea, cuando ustedes me digan, no, pero el doctor X me ha dicho esto, la opinión del doctor primero, para tomarlo en cuenta nada más, ¿no? El doctor es un experto en algo. Acá en Huancayo hay varios expertos, ¿no? Que están condecorados por las sociedades, pero no son muchos, pues. Son contados, 10, 15 y 20 llegarán, y conocidos, ¿eh? Pero el resto, entonces la opinión, cuando usted me diga, no, pero doctor, eso digo, un momento, ¿dónde has validado esa información? ¿Dónde has verificado esa información? Muchas veces les voy a decir incluso cosas que salen fuera del entorno, para que ustedes puedan revisar. Y en el examen no me va a decir, doctor, pero en su clase usted ha dicho eso. Ah, qué bien, pero ¿dónde lo has leído? ¿Dónde lo has verificado? Yo me puedo equivocar. Y me voy a equivocar a propósito, incluso. Para que, por así, si tú en el examen, no, pero doctor, en su clase, pero ¿dónde lo has leído? ¿Dónde lo has visto? ¿De dónde está esa información donde tú te puedes sustentar tu respuesta? ¿Ok? Punto número 1. Entonces, a eso nos lleva lo que es la cirugía basada en evidencia. Tenemos que tener el fundamento. La misma pirámide que les decía. Entonces, esto nos obliga a reunirnos y tomar la mejor decisión para el paciente. ¿Existe la cirugía basada en la evidencia? Claro que sí, pero también depende quién publica, ¿no? Por ejemplo, el otro día salió en la revista de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica un artículo que publicaba un colega. Bonito el artículo, sí, pero uno que conoce al colega dice, si el colega no opera, se pone a hablar de cirugía. Hay que valorar también eso. ¿Quién escribe los artículos? O sea, podrá ser cirujano, pero no opera, pues. No opera porque es malo. Es malo operando. Pero aún así se le ocurre publicar. Y porque publicas a veces te dan creditaje, te dan puntos, y creen que lo que publicas es válido. Entonces, ahí viene el efecto de hacer una buena revisión y un buen filtro, ¿no? O sea, lo que publica, no todo lo que se publica es cierto, porque hay, como ustedes entenderán, los metaanálisis y los metaengaños. Cualquiera puede escribir, cualquier hijo de vecina puede escribir.
Ustedes van a ver, cuando ustedes ven alguna información, algo, lo primero que hacen es poner su buscador de Google y ya, el primer, segundo artículo que ven, ya le creen a ese. Y no, pues, hay que saber buscar y hay que saber filtrar la información. Entonces, en cirugía, las investigaciones hoy por hoy en cirugía están enfocadas en reducir el estrés quirúrgico. Recuerden que la cirugía es un trauma, hay que reducir el estrés quirúrgico perioperatorio, me refiero al antes, durante y después. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir los eventos adversos postquirúrgicos, porque al final lo que queremos reducir es lo que viene después de la cirugía, que el paciente le vaya súper bien. Y si hay algún evento adverso, pues manejarlo oportunamente, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Para la recuperación rápida del paciente, menor estancia hospitalaria, menores costos sanitarios y la pronta reincorporación a sus actividades, ¿no? El paciente quiere volver a sus actividades, no solo laborales, sociales, familiares, incluso personales. En función a esto, pues, en cirugía, hace 20 años ha crecido toda una ola respecto al ERAS, que quiere decir el Enhanced Recovery After Surgery, la recuperación rápida después de la cirugía, y para eso se han elaborado múltiples protocolos, estrategias, el Fast Track Surgery, los programas de rehabilitación multimodal precoz, que dicen, ¿no? Antes, por ejemplo, el paciente, tú lo operabas del estómago, le hacías una cirugía gástrica, y tenías que tenerlo sin comer unos 5 o 7 días. Hoy por hoy no. Al día siguiente le estás dando de comer. ¿Por qué? Porque se han mejorado ciertas técnicas, se han mejorado ciertos materiales que se utilizan. ¿Para qué? Para que el paciente no se desnutra, se reincorpore rápidamente a sus actividades. Ahí es donde nace la cirugía mínimamente invasiva también, ¿no? Antes, por ejemplo, pacientes con peritonitis por apendicitis aguda complicada, les tenían que hacer toda una incisión mediana, los partían en dos al paciente. Hoy por hoy, con cirugía laparoscópica, que es mínimamente invasiva, los operas igual, es el mismo resultado, el mismo procedimiento, pero el resultado postoperatorio es que al día siguiente el paciente está caminando, está comiendo. Entonces, ahí vienen los programas de rehabilitación precoz, la recuperación rápida del paciente. Entonces, en todo esto vamos a nosotros ser afectos a lo que es la auditoría médica. ¿Y por qué la auditoría médica? Porque es la única forma de controlar lo que estamos haciendo, ¿no? Tú te puedes creer un especialista, te puedes creer el mejor médico en determinada área, pero tu actividad tenemos que valorarla, pues. Tenemos que auditarla, ver si está cumpliendo los protocolos que están consensuados. Y si no cumplen, en todo caso, tú debes estar haciendo toda una valoración de que estás tratando de cambiar ciertos protocolos, ¿no? Para eso están los trabajos experimentales, quieres o no. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación crítica de toda la información que vamos a leer, tenemos que ver el grado de recomendación, que es el nivel de evidencia. Para esto existe esta clasificación del grade en el cual se valoran eso. Entonces, ¿todo para qué? Para que nuestra atención médica, en este caso, la atención quirúrgica, el enfermo, por ejemplo, con una colecistitis, que viene a la emergencia, lo primero quiere que le calme el dolor, quiere que le solucione el problema. Y tú como médico cirujano sabes que la única forma de curar una colecitis aguda litiásica es operando. Entonces el médico tendrá que decir, ok, usted tiene que operarse. Ahora la cirugía será de emergencia, la cirugía será electiva, se puede posponer, eso dependerá de la valoración. Pero para que recibir información de cómo manejar este tipo de pacientes. Entonces, el entorno quirúrgico implica una evaluación prequirúrgica. Y la medicina, perdón, y la cirugía basada en la evidencia implica que para tu valoración prequirúrgica tienes que tener primero una valoración clínica, a establecer un adecuado diagnóstico quirúrgico, tener a la mano los exámenes que confirmen el diagnóstico, los exámenes que te digan cómo está el paciente antes de la cirugía, establecer una adecuada relación cirujano-paciente, tener claro el consentimiento informado de los beneficios, las ventajas, desventajas, los riesgos del procedimiento quirúrgico, ¿no? Porque nosotros como cirujano tenemos que ver eso, el procedimiento quirúrgico. Para eso soy cirujano, ¿no? Ahora, el manejo dentro de sala de operaciones, la valoración clínica, ¿okay? Antes de operarlo, antes de abrir al paciente, antes de tocarlo, ¿cómo está? ¿Quién va a operar? Si es el más experto,
más instruido, es diferente instruir a un cirujano que instruir a un clínico. Les vuelvo a repetir, por ejemplo, para adiestrar a un cardiólogo, lo único que tienes que hacer es hacerle ver electrocardiogramas, ecocardiogramas, de repente colocar un procedimiento invasivo. Ok, eso lo va a hacer la mayoría, pero para operar tienes que tener ciertas habilidades. Y obvio, muchos nacen con esas habilidades porque hay cirujanos innatos, pero hay otros que se tienen que hacer. Es como el atleta, ¿no? Si quieres ser un buen deportista o un buen fondista, tienes que practicar a diario. No vas a querer correr 100 metros en 10 segundos si nunca has corrido. Tienes que practicar. Igual sucede en la cirugía. Tenemos que estar en constante training, ¿no? Cuando yo estoy en sala de operaciones, también tengo que valorar si tenemos todas las condiciones para operar. Tenemos todos los materiales, sí o no. Y en la evaluación postquirúrgica, igual, sé identificar rápidamente los eventos adversos del paciente y dónde entra acá todo lo que es cirugía basada en evidencia, en establecer ciertos protocolos, ¿no? A ver, en el postoperatorio inmediato, ¿qué debemos vigilar? Función respiratoria, función cardiovascular, ¿con qué se valora? Con tal. Entonces, con tales parámetros. Entonces, eso me ayuda a mí a mejorar mi actuar clínico. Por eso es que para nosotros en cirugía es importante la cirugía experimental. Nosotros tenemos que hacer diferentes procedimientos, partir el hígado, partir el riñón, partir el vaso, ¿no? ¿Para qué? Para simular algún tipo de lesión, y para eso tenemos que hacer cirugía experimental con los animales. Bueno, incluso practicamos con perros, gatos. ¿Qué? Yo sé que muchos de ustedes quieren al perro, quieren al gato, incluso ha salido una ley, ¿no? Pero jamás podemos poner a un perro por encima de un humano, ¿no? Aunque muchos a veces por determinada condición patológica prefieren más a un perro que a un humano. Bueno, eso es tema, ustedes ya han llevado psiquiatría y ya tienen mejor conocimiento que yo al respecto. Pero importante para nosotros en cirugía es estar en constante training. Y la única forma de tener training es con la cirugía experimental, porque la cirugía experimental se hace en animales, se hace en perros, en gatos, en cuis, en ratas, se hace en bovinos, ovinos. No voy a ir a experimentar con tu familiar, con tu papá, con tu mamá, con tu hijito, con tu hermano. Sería el de locos, ¿no? Entonces, mejor experimentamos con un animal y luego salvamos al humano, porque ese es nuestro fin supremo, salvaguardar la salud del humano. ¿Okay? Dentro de esto, cuando nosotros hacemos valoración de entornos clínicos, hay varias metodologías, ¿no? La metodología PICO, ¿no? Bueno, esto ya ustedes lo leen, no quiero aburrirlos, vamos a centrarnos en eso, ¿no? ¿En cuál es el mensaje de todo eso? Ustedes empiecen a publicar. Los cirujanos, por lo general, que estamos ya en actividad, somos ociosos, somos flojos, no nos gusta escribir, nos da flojera escribir, particularmente. Entonces, pero ustedes que están formando, fórmense en querer escribir y hacer mejor las cosas. Todos estos tipos de diseños de estudio podemos hacer en cirugía, sí podemos hacer, hay que simplemente elaborar el marco teórico, establecer la metodología y se hace. Hoy por hoy ustedes tienen a la mano el famoso Turnitin, ¿no? Que les dice si son como Acuña, ¿no? Como Acuña, o no son, si empiezan a copiar o no trabajos ajenos. Y pues para ubicar las malas conductas académicas, hay un montón de estrategias también, ¿no? Así como ustedes cuando plagian sus exámenes, uno se da cuenta, igual. El problema es, ¿qué más hacemos? Al final, en todo este entorno, cuando ustedes van a ir al hospital, así les va a tocar. Si son pacientes, esto les va a tocar. Y si, como están del otro lado, como aprendices, van a estar también en esta posición. Así es que, tranquilos, en algún momento les va a tocar estar de un lado o del otro lado. ¿Ok? Muchas gracias. Con esto vamos a cerrar todo lo que es cirugía basada en evidencias. Reitero, nos vamos a enfocar en lo que es el manejo quirúrgico de la patología abdominal, básicamente.
Y la patología traumática también, ¿no? El politraumatizado. Entonces, semiología quirúrgica. Vamos a empezar esta parte de la reunión puntualizando esto. Para ser cirujano, primero hay que ser médico. Y es así. O sea, todos los que somos cirujanos, estamos en el entorno de las especialidades quirúrgicas, ya ves, el cirujano de cabeza y cuello, el plástico, el cirujano pediatra, el neurocirujano, todo. Primero tenemos que ser cirujanos, primero tenemos que ser médicos antes de llegar a ser cirujanos. Y ustedes en el camino van a ver porque hay muchos coleguitas que no saben ni leer un EKG, pero ya creen que son muy buenos cirujanos también. Tampoco es así. Primero hay que ser médico antes de ser cirujano. Y ese es el mensaje también de esta presentación. Nosotros tenemos que empezar a saber reconocer signos y síntomas en el paciente, ¿no? Entonces, quedémonos con que si no leemos, no vamos a saber escribir. Y si no sabemos escribir, no vamos a saber pensar. Y eso es un aforismo real. ¿A dónde va? Mientras ustedes más lean, más conozcan respecto a ciertas patologías, más respuestas van a poder tener al momento de enfrentarse a un paciente con estas características. Porque si tú no lees nada, no vas a saber qué hacer con el paciente. Pero si tú lees, revisas, te informas, mientras más conozcas, más recursos vas a tener para enfrentar los problemas sanitarios de determinado paciente. Y es así de sencillo y simple. Por eso, recomendación puntual, lean, lean y lean. En este entorno virtual, ustedes tienen la oportunidad de sentarse y leer. Sí, perfecto, lean. ¿Okay? Nosotros actualmente casi somos 7.000 millones de habitantes. Mañana debemos llegar, con la pandemia de COVID ha hecho que se reproduzca la gente también. Si ustedes tienen familiares conocidos en el Hospital Carmen, en los establecimientos de atención primaria, no sé que los partos están aumentando en un 10 a 15% en relación al año pasado. Están naciendo todos los covicitos, ¿no? Cierto, ¿no? Han muerto un montón de gente, pero también se están reproduciendo. No hay un control de la... En el Perú pasamos los 32.500.000 habitantes. Y estos son datos del Banco Mundial. O sea, la cirugía en el mundo. ¿Por qué es importante conocer la semiología quirúrgica? ¿Por qué? Porque según la OMS, ¿no? Para el 2004, más o menos el 5% de la población se ha operado. Para el 2019 se estima que la cantidad de gente del mundo, o sea, de estos 7.850.000, perdón, de estos 7.805 millones de habitantes, casi el 5.2% se ha operado. Según la OMS, el riesgo de que se opere a alguien durante toda su vida está entre el 20 al 25%. Quieran o no. Y ustedes hagan un simple ejercicio en su núcleo familiar, en su entorno familiar. Ustedes en su familia, papá, mamá, hermanos, son 5. ¿Cuántos se han operado? Ustedes van a ver que en algunos grupos se han operado como 4, se han operado 3, más del 50%. Mínimo se opera 1. Y a los que no se han operado, de repente tienes 3 hermanos, tus 2 papás son 5. No se han operado nadie hasta ahora. Tranquilo, espérense. Todavía la vida no se acaba. Les queda por vivir unos 20, 30 años y de seguro se van a operar. Ténganlo por seguro. Entonces, la estimación, para eso nos sirven las estadísticas, para estimar qué grupo poblacional son los que tienen mayor riesgo de tener una patología que requiera manejo quirúrgico. Entonces, nuestro objetivo es conocer la semiología quirúrgica para establecer el manejo adecuado. Eso es lo importante, conocer la semiología quirúrgica. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Con esto. Cuando ustedes revisen. Los libros generalmente recogen este tipo de información, lo que está acá como información filtrada, ¿no? La mayoría de libros, decentes obviamente, ¿no? Como para médico, a veces ustedes están acostumbrados a leer libros que están orientados para otro grupo profesional, ¿no? Llámese obstetrices, enfermeras. Pero cuando ustedes lean libros orientados para médicos, van a ver que la mayor cantidad de información está en esto.
en las revisiones sistemáticas, artículos con evidencia, las revisiones editoriales, en función a estudios validados. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra responsabilidad. Leer ese tipo de información. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros obtenemos la mejor información al momento de evaluar un paciente? Para eso nosotros tenemos que tener habilidades en reconocer signos y síntomas. Y esto, ¿quién nos da? Pues la semiología. En este caso, la semiología quirúrgica. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como médicos? Es saber identificar oportunamente aquellos signos y síntomas que denoten patología en el paciente. Esa es nuestra responsabilidad como médicos. Si no, ¿para qué estamos? No tiene sentido. La pregunta es ¿por qué somos humanos? Ustedes entenderán que dentro de la filogenética, la antropología, y esto ya está a decir por qué nosotros nos caracterizamos, por qué el humano se ha diferenciado de los animales, ¿no? Porque nos dicen animal, que somos animales racionales, porque nuestro cerebro se ha desarrollado a lo largo de millones de años. Nos hemos diferenciado de los otros animales porque nuestro cerebro ha adoptado cierta complejidad. Pero ya también los estudios dicen que ¿por qué nuestro cerebro se ha desarrollado? ¿Qué ha generado? Uno, el instinto de supervivencia. Y dos, que en algún momento de la cadena de supervivencia, ¿no?, que se ha generado, el hombre ha adquirido habilidades diferentes. Claro, pero ¿por qué ha adquirido esas habilidades diferentes? ¿Por qué su cerebro se ha desarrollado? Básicamente por nuestras manos. Si ustedes recuerdan sus clases de neuroanatomía, ustedes van a ver que cuando se hace el estudio del cerebro se habla del homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es la representación somatográfica de nuestro cuerpo en el cerebro. Y si ustedes ven que esa representación somatográfica, casi el 50% de esa representación es nuestra mano. Y el otro 30% es nuestra cara, nuestros labios, la comunicación. Entonces, gracias a nuestras manos y al hecho de poder hablar, comunicarnos, es que nosotros nos hemos diferenciado de los animales irracionales. Aunque, como ustedes cuando se vean al espejo van a decir, pucha, no, yo creo que no he desarrollado. Hay muchos de ustedes quizás que dirán, pues no he desarrollado. Bueno, lamentablemente así es, pero no, la evolución, en este caso la evolución del ser humano no a todos nos ha tocado. Pero tranquilos, en algún momento les tocará. Entonces, ¿por qué somos humanos? Porque hemos desarrollado nuestro cerebro, y nuestro cerebro está desarrollado por nuestras manos. Entonces, como médicos tenemos que valernos de eso, de nuestras manos. Entonces, para hacer una adecuada semiología quirúrgica, nosotros tenemos, por un lado, la historia clínica. La historia clínica que tiene 5 partes, les vuelvo a repetir. La ectoscopía, la anamnesis, el examen físico. Entiéndase por ectoscopía la primera impresión que tengo. ¿Ante quién estoy? ¿Ante qué tipo de paciente estoy? ¿No? Cuando ustedes ven un paciente, ustedes ya se hacen una impresión no mala, sino una impresión hasta exagerada de qué paciente van a ver. Por ejemplo, si ustedes van al servicio de ginecología, lo último que esperan ver es un varón, ¿cierto? En ginecología van a ver damas, mujeres que tienen algún tipo de patología, ¿no? Ahora, si les viene la emergencia a un varón con dolor abdominal, lo último que van a pensar en ese varón pues es un embarazo ectópico. ¿Por qué? Uno, no es frecuente, ¿no? Salvo que tenga algún tipo de procedimentación quizás, pero lo primero que vas a pensar no es pues un embarazo ectópico. En cambio, si a tu consultorio viene una dama de 25 años, ¿no?, con dolor abdominal en el abdomen inferior, sangrado vaginal, lo primero que se te va a ocurrir es de repente un embarazo ectópico, ¿no? Pero si te viene una señora de 60 años o 70 años con dolor en el abdomen inferior, con sangrado vaginal, lo último que vas a pensar es un embarazo ectópico.
porque ya tiene 70 años, ya no está dentro del grupo etario. No digo que sea imposible, sino lo último que vas a pensar, a diferencia del otro paciente, ¿no? Una mujer joven. Entonces, por eso es importante la ectoscopía, porque nos define ante qué paciente estoy, frente a quién. Y ese definirme frente a quién estoy me dice, mis preguntas deben estar orientadas en este sentido, modulan la información que yo voy a obtener. Segundo, viene la anamnesis. La anamnesis en cirugía, y al igual que en cualquier otra rama de la medicina, es vital. La anamnesis involucra buscar información, interrogatorio, cuestionamiento, ¿no? Entonces, luego viene como tercera parte el examen físico con todas sus particularidades que ustedes ya conocen. Cuarto, la impresión diagnóstica. Y 5, el tratamiento. Eso es por un lado. Y en el otro lado, en la otra mano que tengo, el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento de la patología, el conocimiento de la dolencia. ¿Y cómo debo conocerla yo? Cuando yo hablo de una enfermedad, llámese asma, artritis reumatoide, pancreatitis, colecistitis, diverticulitis, cáncer de hígado, cáncer de colon, ¿qué más? Gastritis, enfermedad ulceropéptica, hemorragia, cualquier tipo de patología que yo empiece a conocer, empiece a diagnosticar, tengo que tener claros 5 aspectos respecto a esta enfermedad. La primera, la definición. ¿Cuál es el concepto que se tiene de esa enfermedad? Punto. Segundo, la fisiopatología. Y dentro de la fisiopatología tengo que tener claro la epidemiología, los factores de riesgo, qué poblaciones son las más afectadas. ¿Cierto? Pues con epidemiología voy a hacer, pues, esta enfermedad le da a los menores de 40 años. Entonces, si te viene un niño de 20, o sea, un niño de 5 años, lo último que voy a pensar que es pues una artritis degenerativa. Porque sé que esta patología le afecta más a los adultos mayores, no a un niño. ¿Sí? Un niño tendrá que buscar otras enfermedades. Por eso es importante la epidemiología. Los factores de riesgo, ¿no? Paciente que ha estado expuesto a sustancias tóxicas en un centro manufacturero, ¿no? O sea, polución. Entonces, lo más probable es que tenga una neumopatía, ¿no? Entonces, diferente va a ser un paciente que ha sido pescador toda su vida. De repente va a tener otro tipo de enfermedad. Entonces, para eso se tiene claro los factores de riesgo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener respecto a la patología? Tenemos que conocer los signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Al inicio, cuando la enfermedad puede ser subclínica, cuando la enfermedad es florida y cuando la enfermedad se ha complicado. Por eso es importante que yo conozca eso. Cuarto es la impresión diagnóstica. Y quinto, el tratamiento. Entonces, si ustedes ven, hay una confluencia entre lo que yo encuentro en mi paciente cuando hago una adecuada historia clínica y lo que conozco de la enfermedad. Ambos confluyen en lo que es el tratamiento. Es el mismo tratamiento. Cuando yo hago una adecuada historia clínica y concluyo que mi paciente tiene apendicitis y sé que el manejo de la apendicitis es la cirugía, entonces mi conclusión va a ser la misma. ¿Sí? Por eso es importante, en la historia clínica, 5 puntos: endoscopía, anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento. Entonces, reitero esto que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque en cirugía no es que sea ajena a la medicina, no, la cirugía es parte de la medicina. Y conforme se ha avanzado en el tiempo, también pues se ha avanzado en reconocer las diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque se tiene a la mano más estudios de laboratorio, de imágenes. Entonces, en este contexto, una de las principales patologías que requieren manejo quirúrgico es el famoso abdomen agudo. ¿Qué entendemos por abdomen agudo? Entendemos que el síndrome que se caracteriza por el dolor abdominal de inicio súbito, repentino, brusco, que por lo general requiere manejo quirúrgico. Ese es el abdomen agudo. Ustedes van a encontrar en los libros el abdomen agudo clínico, quirúrgico, clínico o médico. Pero, valgan verdades, el término de abdomen agudo debemos atribuirlo a patología que requiera manejo quirúrgico. ¿Y qué patología requiere manejo quirúrgico? 1, las perforaciones de víscera hueca, por lo general, la obstrucción, el sangrado y los procesos infecciosos.
determinado, ¿no? O sea, aquellos que requieran manejo quirúrgico. Entonces, cuando yo hago la evaluación anamnésica, la evaluación semiológica de un paciente con patología quirúrgica, tengo que saber reconocer los signos y síntomas cardinales, los signos y síntomas principales. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en la estructura de su historia clínica, cuando se habla de anamnesis, hay una parte, la primera parte que es filiación, una parte que es examen físico. En el examen físico, perdón, la anamnesis y en la enfermedad actual, y cuando nosotros nos enfocamos en la enfermedad actual, tenemos que tener claro tipo de enfermedad, forma de inicio, curso de la enfermedad, que son elementos básicos, y a eso se suman los signos y síntomas principales. Si ustedes saben identificar bien estas partes, van a tener el 80-85% del diagnóstico de su paciente. Así de sencillo y vital es eso. Entonces, el dolor abdominal es uno de los síntomas cardinales de la patología gastrointestinal. Se asocian múltiples síntomas, pero hay que saberlos distinguir y ubicar en el contexto, tiempo y sintomatología del paciente, ¿no? Y al momento nosotros de empezar a indagar información, es importante la forma en la cual nosotros le pedimos la información al paciente o hacemos un cuestionamiento. Así como dice en el gráfico, ¿no? La falda debe llegar a la rodilla. Entonces, la semiología en cirugía es vital. Hay que saber preguntar al paciente, porque si no podemos tener este resultado, ¿no? Una mala pregunta puede darte malas respuestas. Ok, repito, la historia clínica de estos puntos. No nos vamos a detener más acá. Por ejemplo, todas estas patologías requieren manejo quirúrgico. Apendicitis, dolor inespecífico, la obstrucción, la colecistitis, la perforación intestinal, la pancreatitis, cuando tiene síndrome compartimental abdominal o hemorragia intraabdominal, solo en esos casos la pancreatitis. Los cólicos nefríticos requieren manejo quirúrgico, la salpingitis, en este caso en mujeres pueden, dependiendo del grado de salpingitis, los embarazos ectópicos, los quistes de ovario. Como ven, todas estas patologías requieren manejo quirúrgico. Ubicar el tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso de enfermedad, signos y síntomas principales. El dolor abdominal es el principal signo y síntoma de la patología abdominal. Entonces, cuando valoramos el dolor, tenemos que utilizar varias estrategias, ¿no? Alicia para ver la intensidad, la localización, la irradiación, qué factores atenúan, qué factores aumentan el dolor, ¿no? Qué tipo de dolor es, dónde se ubica, todas esas características. En el examen físico, en el abdomen, obviamente el orden, ¿no? La inspección primero, luego la auscultación, luego palpación y luego la percusión. Cuando nosotros hablamos de semiología quirúrgica, tenemos que saber identificar en el paciente, ¿no? Cuándo tiene una triada colestásica, cuándo tiene una triada de Virchow, cuándo tiene una triada de Charcot, cuándo tiene la triada de Rigler, cuándo tiene la triada de la obstrucción. Cada una de estas patologías tiene ciertas características, ¿no? La ubicación topográfica del dolor también indirectamente nos dice qué órgano es el que está afectado. ¿Okay? A ver, ¿qué más acá? Más. El abdomen agudo, cuestiones médicas, ascitis, cirrosis, cuando son quirúrgicas, ya le decíamos, hemorragia, perforación, obstrucción o infección, así de simple. Doctor, disculpe, no se ven sus diapositivas, doctor. ¿No se ve? No, doctor, no las está proyectando, pensamos que está hablando. Sí, doctor, desde que inició no se ve. ¿No se ve? No, doctor. Por la gran... Sí, doctor. A ver, Sí, doctor. Lázaro, ¿ahí se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno, ya, todo eso hemos pasado. Explique, doctor, por favor. Ya les expliqué, ¿ves? Se pasaron, ¿no? Se pasaron.
Bueno, se ha dicho que el humano se vale de las dos manos, ¿cierto? Los 5 aspectos puntuales que deben tener ustedes en la historia clínica, la anamnesis, perdón, la ectoscopía, anamnesis, examen físico, el diagnóstico y el tratamiento. Por el otro lado, el conocimiento de la enfermedad, la patología, definirla bien, saber su fisiopatología, tener claro sus signos y síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el gol estándar para hacer el diagnóstico y 5, cuál es el tratamiento. Entonces, como ustedes no me han dicho nada, ya vamos a pasarlas así, ¿no? Ya ustedes van a repasar cuando vuelvan a ver el vídeo que está grabando. Les decía, ¿no? Cuando nosotros hacemos el interrogatorio tenemos que saber preguntar al paciente, saber darle información, porque si no podemos tener resultados diferentes. Igual, historia clínica, examen físico, la tirada, de acuerdo a la ubicación topográfica del dolor, también podemos tener cierta inferencia de qué órgano está afectado. Ok, ahí pueden ver, tecnología. Esa es la chamba para ustedes, en cada uno de sus grupos. Y trabajenlos con sus docentes de práctica. Y los que están llevando traumatología, lo que están llevando anestesiología, bueno, convérselo con sus otros colegas también, ¿no? O sea, y pregunten. Y si tienen dudas, pues la próxima clase las respondemos. El trabajo grupal que implica cada uno de ustedes debe hacer. Por ejemplo, la colestitis aguda, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es el tiempo de enfermedad de la colestitis aguda? ¿Cuál es la forma de inicio? ¿Cuál es el curso de la enfermedad que tiene colestitis aguda? ¿Qué signos y síntomas principales tiene? ¿En qué se diferencia de la colelitiasis, de la coledocolitiasis, perdón? ¿Cómo se diferencia la colangitis, ¿no? Porque entre colestitis aguda y colangitis aguda hay peculiaridades, ¿no? O sea, ¿cómo yo diferencio que no es una colestitis y es una colangitis? Para eso está el tiempo de enfermedad, forma de inicio, el curso de la enfermedad, los signos y síntomas principales. ¿Cuándo es una verticulitis? ¿Cuándo estoy ante una perforación gástrica? ¿Cuándo es una apendicitis? ¿Cuántas veces hemos operado a pacientes que tienen GECA y les hemos dicho que tiene apendicitis? ¿Cuántas veces hemos operado una pancreatitis aguda que no debíamos operar? Pero por eso, porque no hemos sabido identificar los signos y síntomas principales que tienen. Igual un hilio biliar, el cólico biliar, una gastritis, una erge. Entonces, estas patologías son las más frecuentes en el tracto gastrointestinal y son las que ustedes deben de conocer y dominar, sobre todo saber identificar sus signos y síntomas principales. A ver, la pregunta era acá. ¿Cuál es el símbolo que identifica la medicina al médico? Es el báculo, ¿no? ¿Y dónde está registrado? En la Biblia. No soy un cristiano aférrimo, pero sí, algo conozco, algo sé. Ustedes van a ver que el único lugar, el único registro escrito que habla sobre el símbolo de la medicina es la Biblia, o al menos es el registro más antiguo, ¿no? Hay los papiros de Egipto, todo, pero esos se han hecho después de la Biblia. Muy bien, se acabó esta parte. Y ahora vamos con la última parte. Igual me gusta eso. Lo que caracteriza mi trabajo, todo lo que es manejo de la patología del tracto gastrointestinal. Entonces, la cirugía y el laboratorio. Para nosotros es importante conocer los estudios o la analítica de un paciente. ¿Por qué? Porque es la única forma de conocer cómo está funcionando su sistema hepático, su sistema neurológico, su sistema respiratorio, su sistema urinario. ¿No? Es la única forma objetiva. Porque si yo quiero valorar la función renal, pues le pediría creatinina. Si su creatinina está en 2, diría, bueno, hay algo en el riñón, algo que está haciendo que no trabaje bien. Si yo veo que sus transaminasas están en 5000, diría, hay un problema inflamatorio en el hígado, ¿no? Normal. ¿Por qué? Porque de repente el paciente está con dolor abdominal o está edematizado, ¿no? O sea, no sé
dónde está el foco de su alteración. Entonces tengo que hacerle un estudio en función a sus signos y síntomas que pueda tener. Entonces, el laboratorio clínico es útil no solo para cirugía, porque el que ustedes conozcan cómo se saca el hemograma, cuáles son los valores del perfil hepático, cuáles son los valores del perfil renal, por qué le pido una depuración de creatinina en 24 horas a un paciente sí, al otro no. O sea, en función a eso, deben tener claro que no solo eso es para cirugía, eso le sirve para toda la medicina, ya sea pediatría, geriatría, neurología, para todo. Entonces tienen que tener claro los parámetros del laboratorio, los parámetros del estudio de cada una de estas, de nuestros sistemas, ¿no? Entonces es importante eso. Conocer el estado funcional basal de mi paciente, más aún si tiene indicación quirúrgica. Perfecto. Por eso es que nosotros hacemos el estudio prequirúrgico de un paciente. ¿Por qué? Porque no solo basta con saber que él tiene diagnóstico de vólvulo de sigmoides, sino también tengo que saber cómo está el resto de su organismo para saber si mi actuar como cirujano, si mi procedimiento quirúrgico no daña más esa función del paciente, ¿no? No daña más su estado basal. Entonces, en este contexto, por ejemplo, en cirugía, ¿qué me interesa saber? El grupo sanguíneo y factor RH del paciente. En el hemograma, ¿qué me interesa? La hemoglobina, leucocitos, plaquetas. El hemograma, recuerden que nos da entre 26 a 30 parámetros. Hay parámetros, volumen plaquetario medio, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media. Son parámetros que de repente, como cirujano, no les tomo mucha importancia porque no me van a servir ahorita, porque yo ahorita tengo que operar al paciente. Pero si ya evalúo en un contexto amplio, por ejemplo, su hemoglobina está en 8, el volumen corpuscular medio está en 70, la hemoglobina corpuscular media está en 5, chispas, entonces tengo que acá una macroglobulia, ¿no? Macrocitosis con hipocromía. Sí, entonces tengo que saber, eso no, o sea, el que yo sea cirujano no quiere decir que yo no conozca los valores normales del hemograma, de sus 26 a 30 parámetros. ¿Por qué? Porque eso es innato al médico. Tienes que conocer, porque ¿cómo valoras a un paciente si no conoces sus constantes normales, sus valores normales? Igual de los leucocitos, igual de las plaquetas. ¿Cómo valoro yo su perfil de población del paciente? El perfil hepático, el perfil renal, el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque voy a operar pacientes obesos, pacientes que son una vaca, gordos, ¿no? Entonces, tengo que saber interpretar un EKG normal porque tengo que saber cuál es el estado funcional de ese corazón. Para todo esto me sirve el laboratorio, para conocer al paciente. Por ejemplo, grupos sanguíneos. Si un paciente con trauma viene, accidente de tránsito, viene en shock hipovolémico, a partir como 3 litros de sangre, no sé qué sangre es, ¿qué sangre le voy a poner? Le tendré que poner, pues, ni bien llega el O negativo, porque sé que el O negativo es el donador universal. Puede ponerle a cualquier paciente, sin riesgo de incompatibilidad. Para eso conozco, para eso sé. ¿Sí? Entonces, conozco los diferentes grupos. Por ejemplo, los leucocitos, ¿para qué me sirven? Me sirven de defensa, inmunidad, son sinónimo de proceso inflamatorio, ¿no? O sea, son nuestros guardianes. Entonces tengo que conocer la fórmula diferencial, cuáles son, qué células predominan en cada proceso inflamatorio, si es un proceso inflamatorio agudo o es crónico, ¿no? En lo agudo, pues proliferan los morfonucleares, en el crónico los mononucleares, ahora los polimorfonucleares son neutrófilos, los basófilos, los sinófilos, y los mononucleares son pues los monocitos y los linfocitos. Tengo acá el recuento por su fórmula diferencial, que tengo que hacer. Si los linfocitos están por encima de 70, estaré hablando de una linfocitosis. Esa linfocitosis puede ser una leucemia, un linfoma. Si los neutrófilos superan los 90.000 o están con neutropenia, ¿en qué casos? Los marcadores tumorales, ¿para qué me sirve el CA19, el alfa-fetoproteína, el CA? ¿No? Yo sé que el CA es exclusivo para cáncer de colon, ¿no? Si mi paciente tiene cáncer de estómago, no le voy a pedir pues CA, pues sería ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo valoramos un examen auxiliar? Con lo que conversábamos, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. No vamos a redundar en eso porque ustedes han hecho ya cursos de esto. Entonces, simplemente tener claro que las pruebas diagnósticas se piden para establecer un diagnóstico, detectar
pacientes asintomáticos, el famoso screening de información pronóstica para los pacientes enfermos y para ver cómo están respondiendo al tratamiento. Entonces, la determinación de la eficacia diagnóstica de una prueba que nos permite establecer su validez, determinarlo como el gol estándar, permitir un razonamiento diagnóstico, la eficacia de una terapia y la fiabilidad cuando este paciente es evaluado por otro grupo, pues, ¿no? O sea, para que vean que estamos haciendo el mismo trabajo, conversamos el mismo idioma. Entonces, es diferente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué imagen ven? Muchos dirán un mono, muchos dirán un tigre, un felino, muchos dirán un humano triste. Entonces, va a depender de cómo interpretemos nosotros las imágenes en función a los datos que tenemos. Y lo último, cirugía, el estudio de imágenes. Hoy por hoy, la cirugía moderna es dependiente de imágenes. O sea, aquel cirujano hoy por hoy, o sea, si hablamos de hace 30, 40 años, pues la mayoría de cirujanos se dejaba llevar básicamente por semiología, suposición, exploraban un cuerpo, a veces encontraban lo que buscaban, a veces no encontraban nada, y a veces se sometía al paciente a procedimientos quirúrgicos innecesarios. Es por eso que a través de los años la tecnología de imágenes ha ido desde la simple evaluación con ultrasonido, de ecografía, hasta los modelos en 3D que hoy se ve, ¿no? Viene la ecografía, primero estuvo la radiología, la ecografía, el estudio por ultrasonido, luego vino la tomografía, la resonancia, la tomografía por emisión de positrones. Hoy por hoy les digo que viene las imágenes en 3D con realidad virtual aumentada. Le sacan la tomografía a un paciente, esa misma tomografía, un ordenador se encarga de reproducirla durante la cirugía, y durante la cirugía uno tiene una imagen en 3D, le dice, está disecando la arteria mesentérica superior, cuidado, está cerca a la vena porta, a la unión de la vena mesentérica inferior, perdón, la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Entonces, estos modelos de realidad aumentada, lo que muchos de ustedes han tenido contacto con juegos, eso mismo se ve hoy por hoy en cirugía. La cirugía moderna es dependiente de imágenes. Muchos de ustedes en sus clases de diagnóstico por imágenes habrán escuchado a sus docentes decir que ahí donde ustedes ven en blanco y negro, los colegas radiólogos ven a color, y es válido porque ellos están entrenados en visualizar lesiones típicas, lesiones atípicas en los estudios por imágenes, ¿no? Por eso existe la radiología. Entonces, desde que se inventó los rayos X, pues esto ha venido en todo un proceso de mejora por esto de la cuarta revolución tecnológica también, en el sentido de que hoy por hoy la información, el estudio de imágenes, pues es el pan de cada día. ¿Sí? Tomografía con contraste, sin contraste, la tomografía por emisión de positrones, con marcadores biocompatibles, en fin. Para nosotros lo más simple, ¿no? Una radiografía de abdomen, ¿qué nos indica? Una radiografía de abdomen, un paciente con dolor abdominal, distensión abdominal, vómitos, antecedente quirúrgico, lo más probable es que tenga pues una obstrucción intestinal por vías y adherencias. Ahí vemos la famosa pila de monedas o el famoso signo de la oruga, ¿no? Igualito, el signo de la oruga o signo de la pila de monedas. Igual, ¿no? Lo que tenemos todo. Esto que es una colangiografía transfer o un paciente posoperado de colestectomía más exploración de vías biliares. ¿Qué es esto? ¿No? La famosa triada de Rigler, ¿no? Cuando hay ileobiliar, neumobilia, aire en la vía biliar, un cuerpo extraño en la parte distal del intestino delgado y las asas intestinales dilatadas. Esto es en tomografía, y en radiología o en una radiografía convencional, neumobilia, la pila de monedas o la obstrucción intestinal y el cuerpo extraño, ¿no? La famosa tríada de Rigler. Acá que ven, acá que se vemos neumoperitoneo, aire en la calle peritoneal. Se ve el desplazamiento del hígado con respecto a el hemidiafragma derecho. Aquí que vemos un estudio de imágenes con reconstrucción ósea para ver que el paciente está con una fractura desplazada de uno de los arcos costales
del hemitórax izquierdo. Igual, ¿no? Pacientes con acalasia, donde es el estudio con un contraste, evidencia imagen en pico de ave, ¿no? Típica, ¿no? De la acalasia. En fin, entonces la presentación radiológica va a determinar la existencia de ciertas enfermedades. Por ejemplo, ¿no? En el bulbo de sigmoide vas a tener el grano de café, la dilatación de la asa proximal, esto se saca con enema de bario, en la tomografía vas a tener signo de torbellino. Entonces, en determinados estudios existen determinados signos que hay que saberlos reconocer, ¿no? El grano de café, el famoso pico de ave, ¿no? Un enema contrastado, pico de ave, pico de ave, pico de ave, pico de ave, todos. Y sobre, por ejemplo, el estudio pólvulos, grano de café, el grano de café, el remolino, ¿no? Un grano de café. ¿Qué más tenemos acá? El remolino. Acá el remolino para pólvulo de sigmoides. ¿No? Cuando hablamos de pólvulo de sigmoides, estamos hablando de la imagen del remolino típica en la tomografía. Y acá pues un cuadro de obstrucción intestinal enorme, ¿no? Acá, ¿qué ven? Acá se ve una lesión a nivel de la arteria femoral izquierda. No hay un segmento de la arteria femoral. Agua viva. Acá se ve dibujado los uréteres, ¿no? Hay algo que hace que los uréteres no tengan una continuidad. Es una cirugía donde se extirpa accidentalmente el uréter. Los estudios por emisión de positrones, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Y también los estudios por endoscopía, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Está sacando, con endoscopía se está sacando el cuerpo extraño del esófago de un niño, ¿no? Un niño que se crea alcancía y que se ha metido monedas. Sí, es, ustedes en la emergencia van a tener así muchas veces niños que se creen alcancía, se tragan monedas, en este caso se traga una pila, esa pila como tiene una sustancia alcalina, genera corrosión de la mucosa. Si lo dejamos mucho más tiempo, pues va a generar mayor lesión. ¿Ok? Para eso se utiliza la endoscopía, ganchos especiales, material especial. Acá en el otro lado igual, ¿no? Se ve las lesiones que ha dejado la pila en la mucosa esofágica. Ahora hay que lavarlas, controlarlas. Es igual, ¿no? Cuando yo quiero estudiar la vía biliar, miren, ¿no? La vía biliar con una endoscopía, con un endoscopio se puede ver, a diferencia de una colonoscopia, ¿no? Veo el colon con materia fecal, en cambio acá no, este es el colédoco, la vía biliar principal, el hepático común, los segmentos hepáticos derecho y izquierdo, donde sale la bilis. Entonces, el estudio de imágenes es importantísimo para nosotros en cirugía. La cirugía moderna depende de estudios por imagen, obviamente estudios bien hechos, ¿no? Muy bien, cerramos por hoy esta presentación.